Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Susana Rueda y hoy vamos a hablar sobre un tema que es de particular importancia para entender un poco por qué la cultura nos presenta en este momento las manifestaciones que justamente vemos, como los performances, los happenings, estas obras de arte que son o muy conceptuales o por otro lado que se van como a la parte social solamente, entonces que hacen como toda una oda hacia los pueblos que son minorías, que son pueblos olvidados o que son pueblos que de alguna manera han sufrido el abandono del Estado o se han visto presionados por la guerra, por ejemplo. Y es muy interesante revisar todo este tipo de fenómenos que se empiezan a dar con lo que llamamos hoy arte político. Y si bien pues tiene como estas dos vertientes, uno que es como la conceptualización absoluta de un pensamiento político y por otro lado como la representación de aquellos actores que se ven, digamos, marginados de este entorno político o vulnerados de alguna manera, esto tiene una raíz común y es un poco de eso lo que se trata el capítulo de hoy, lo que vamos a analizar hoy y va a ser como una serie de videos. Entonces no solamente hoy vamos a hablar de esto, sino que vamos a estar eh, abordando este tema desde distintos puntos para poder entender cómo es que se llega pues a este arte político y por qué es importante tener una visión crítica sobre este tipo de arte. Empecemos por el principio. Antes de que empiece a nombrarse este arte como arte político, hay toda una teorización al respecto. Esta teorización la podemos rastrear más o menos hacia principios del siglo XX. En Alemania tenemos la fundación de lo que se llama la Escuela de Frankfurt. Esta escuela se da justamente en la Universidad de Frankfurt, en una de sus sedes, y reúne a distintos intelectuales que tienen una característica en común. Y esa característica en común es que se plantean de manera crítica y propositiva los planteamientos originales del socialismo y del marxismo para ver en qué puntos es que la teoría falla y cómo se puede, digamos que, reestructurar o revitalizar. Entonces partimos de ahí, partimos de este círculo de intelectuales, la mayoría filósofos, pero que tenían una particularidad y es que estaban muy interesados en la parte social, que era lo que ellos habían visto. Originalmente lo que ellos habían visto es que el socialismo como modelo político no dio los resultados que Marx esperaba. Marx esperaba que sociedades como la alemana y como la inglesa, el proletariado tomara como propia esta ideología y se rebelara contra el poder dominante. Sin embargo, no se dio en estas sociedades, que eran las que él veía como que tenían el potencial de hacerlo, sino se dio en Rusia, donde no había el nivel de industrialización que encontramos en Inglaterra o en Alemania, más que todo en Inglaterra, que fue bastante fuerte el proceso de industrialización, sino que se da en una sociedad campesina eh, que vive evidentemente en un medio muy precario por distintos motivos, que es la sociedad rusa. Entonces, ellos se dedican a analizar este fenómeno y se dan cuenta de una particularidad, y es que no se puede formular una teoría sin tener en cuenta el entorno social. Y un poco esto los lleva a replantear el modelo ideológico que ellos buscan que se difunda en la sociedad, que es justamente el socialismo, y a hacer
puentes con distintas disciplinas. Entonces tenemos disciplinas tan diversas como la literatura, el teatro, la sociología, y casi todos estos pensadores se caracterizan justamente por hacer puentes entre distintas disciplinas. Particularmente hoy vamos a hablar de un pensador que tuvo mucho contacto con la escuela de Frankfurt, pero que no perteneció directamente a ella, y ese pensador es Walter Benjamin, autor de uno de los ensayos más citados dentro de las academias de arte, sobre todo lo que tiene que ver con arte visual, que es este libro que tengo acá, que se llama La obra de arte en la era de su reproducción técnica. Entonces empezamos hablando por este autor, que a partir de lo que él explica en este texto, y bueno, en varios de sus textos, pero particularmente en este texto, es cómo se puede usar el arte como un medio de difusión de una idea concreta, de un pensamiento concreto, que en este caso pues es el socialismo. Él no lo dice directamente con esas palabras porque tenemos que analizar un poquito más el contexto, y para allá vamos, ya les explico bien cómo se da esto, pero más o menos eso es lo que él propone con el libro, y este es el libro que normalmente se lee en las universidades sobre entender esa relación entre arte y política. Bueno, no voy a hacer como tal una reseña del libro porque voy a estar dando mi opinión sobre el contenido del libro. Entonces pues es diferente, digamos, que a otros libros que he traído al canal antes, pero sí vamos a tocar como los temas fundamentales que él aborda en el libro, salvo meternos ya como con corrientes concretas de arte, que ese tema lo dejaremos para los próximos videos. Entonces empezamos hablando por quién era Walter Benjamin. Walter Benjamin venía de ascendencia judía, nació en Alemania en 1892, muere en Francia intentando cruzar la frontera hacia España, justamente huyendo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en 1940. Su muerte se debe a que él mismo se desvivió, se tomó una dosis altísima de morfina y con eso se desvivió. No puedo decir la otra palabra porque YouTube censura ciertas palabras, como ya lo sabemos. Y básicamente su pensamiento y su trabajo se basó en hacer una crítica literaria, reconocido como filósofo y como crítico literario. Particularmente le interesaban los autores del periodo que conocemos como romanticismo. En este periodo tenemos, por ejemplo, a Baudelaire, que es autor de un libro muy famoso que se llama Las Flores del Mal, por ejemplo. También le interesa el existencialismo. Autores del existencialismo que le interesaron mucho fueron, por ejemplo, Franz Kafka. Entonces, él empieza como a hacer este paralelismo entre la literatura y el pensamiento socialista, y después empieza a interesarse por los movimientos de vanguardia y a intentar darles, o digamos teorizar sobre este carácter ideológico que tiene, que ciertamente está detrás, y pues ya sería como entrar a ver lo que les digo de los movimientos para ver exactamente de dónde viene. Pero como les digo, digamos que desde un ámbito más amplio, el autor más destacado sobre este tema es Walter Benjamin. Él, al ser judío, fue muy perseguido en su país, en Alemania, cuando empieza a darse todo este crecimiento del movimiento del nacionalsocialismo en su país. Finalmente, él termina exiliado, pierde su digamos, tarjeta profesional, por decirlo así. En esa época existía como una especie
permiso estatal para poder ejercer como docente. Él era docente universitario, o pues ese era su perfil. A él, por ser judío, no le permiten dar clases, dar cátedra en una universidad, y termina exiliado en Francia. Cuando Francia cae a manos del nacionalsocialismo, él se ve obligado pues a salir del país, y es la historia que les contaba ahorita. Por cosas del destino no puede realmente salir del país, no le aceptan los papeles que él tiene en ese momento para pedir refugio en España, y él, en medio de la desesperación de no saber qué hacer, pues decide acabar con, con su vida. Y tristemente, pues unos 3 o 4 días después se da la noticia de que sí podía pasar al país, pero pues ya era demasiado tarde para que pasara a España. Entonces, básicamente, él habla desde ahí, desde esta postura. Fue muy amigo de Theodor Adorno, que es quien funge de decano de la Universidad de Frankfurt, y es la cabeza visible durante un periodo bastante largo de lo que conocemos ahora como la Escuela de Frankfurt. Él financiaba los trabajos, los estudios de Walter Benjamin, y tenían correspondencia constante todo el tiempo sobre el ámbito académico. Walter no solamente fue un crítico literario y ensayista, sino que también tradujo muchas obras, y parte de su pensamiento y digamos que de las cosas que él más analizó era justamente el problema de la traducción, de pasar de un texto en un idioma a otro idioma, y que no pierda como el significado. Pues ya teniendo como esto claro, importante hablar un poco como de las claves de interpretación de este texto al que nos estamos acercando hoy, y de el contenido ideológico que hay detrás. Entonces empecemos por hablar que no solo es lo que les decía hace un momento, que un poco lo que ellos hicieron fue como decir, bueno, el socialismo como lo planteó Marx no funcionó, analicemos cómo funcionó en los sitios en los que sí funcionó, y por qué no funcionó en sitios como Inglaterra y la Alemania industrial. Eso era por un lado, pero por otro lado hay una propuesta de Marx y de los pensadores que, digamos, le dieron forma al socialismo, que es el materialismo histórico. Esta teoría critica la teoría tradicional de Occidente, donde la razón es el fin último del hombre, y proponen, entre otras cosas, que la razón debe estar fundamentada en los sentimientos. Entonces esto pues no se da de la noche a la mañana, es un movimiento intelectual muy grande que lleva varias décadas, varios siglos como consolidándose, pero que tiene el materialismo histórico, que entiende los sucesos históricos como una causa y un efecto, como una lucha de poderes entre opresor y oprimido, que devienen en cambios históricos. Y este es el lente con el que Walter Benjamin se acerca al arte. Entonces, importante entender eso para entender por qué plantea lo que plantea, porque cuando nos acercamos al texto vamos a ver que él no nos define muchos de los conceptos que está usando. Y esto es importante tenerlo presente. Siempre que nos acerquemos a un autor, debemos entender desde dónde nos está hablando antes de, digamos que, emprender la tarea de leer su texto. Entonces, pues esto está detrás. Él escribe inicialmente la obra de arte en la era de su reproducción técnica en 1936, en una publicación que se hacía de una revista, eh, si no estoy mal era mensual, pero vuelve y revisa el texto, lo revisa varias veces, y digamos que el texto que nos llega a nosotros hoy en día es el texto que tuvo como la revisión final de él, que construyó en 1939 con ayuda de
Adorno. Su análisis se centra básicamente en 4 movimientos o formas de arte distintas. ¿Cuáles son estas formas de arte? Tenemos primero el surgimiento de la fotografía, el surgimiento del cine, al que le dedica la mayor parte de sus análisis en el libro, y el dadaísmo y el surrealismo, que son vanguardias del arte y que son ¿cómo lo diríamos? Multimedios, digámoslo así, tienen distintos medios, abarcan distintas disciplinas. Entonces, generalmente son círculos de intelectuales los que gestan estas vanguardias y tienen entre sus miembros pintores, escritores, tanto novelistas como poetas, también dramaturgos, músicos. Entonces son círculos de pensamiento multidisciplinares y tenemos manifestaciones artísticas que tienen como una base ideológica en el caso del dadaísmo y del surrealismo, y que a partir, digamos, que de ese precedente ideológico que normalmente se presenta como un manifiesto, desde ahí es donde parte como su creación artística. Entonces, esa es digamos, estructura base de la cual se despliega como todas las manifestaciones artísticas que nos presentan. Walter, Walter Benjamin empieza analizando qué diferencia una obra de arte tradicional de una obra de arte que tiene esta característica de la reproductibilidad técnica. Lo primero que él nos muestra y nos hace notar con respecto pues a lo que es propio del arte tradicional es justamente su autenticidad. Entonces, él habla de que se crea un objeto único que fue creado en determinado tiempo y que además de eso carga como con toda la historia que ha venido acumulando a lo largo de los siglos mientras permanece. Esto él lo denomina un objeto que tiene una autenticidad. Si bien reconoce que las copias siempre han existido, siempre ha existido la reproducción manual de las obras de arte, distingue dos tipos de reproducciones. Por un lado, la que siempre ha existido, que es la reproducción manual, y de algunas técnicas particulares, como es, por ejemplo, la acuñación de una moneda, que es una técnica de reproducción en serie. Se genera un molde de la imagen y a partir de ese molde puedes crear X número de reproducciones que son exactamente la misma imagen. Y por otro lado, pues como la parte manual. Estas son reproducciones manuales. Y por otro lado está la falsificación, ¿no? Entonces es tener la obra e intentar hacer algo exactamente igual que el original. Esto es lo que alberga, digamos, que esta acepción que él hace de las reproducciones manuales, la falsificación y los objetos que de una u otra manera tienen ese carácter de que se puede reproducir su imagen un X número de veces. Y por otro lado, él habla de la reproducción técnica de la imagen. ¿Qué quiere decir con esto? La reproducción técnica de la imagen son aquellos medios que me permiten reproducir esa imagen sin tener que hacer el trabajo de copiarla y poderla pasar a un medio distinto del medio original. Entonces, ahí es donde aparece la fotografía. Él identifica la fotografía y su antecesor, que es la litografía, como los primeros medios de reproducción técnica de la imagen. Entonces, no tenías que ir a ver la imagen a un sitio particular donde se encontraba a la iglesia, al palacio, al X sitio, porque la podías tener de forma impresa en otro medio, por otro medio. Entonces, con la litografía pasa eso, que es como el primer mecanismo de reproducción que tenemos, que es anterior a la imprenta
y eso permite que digamos que las obras de arte y de literatura que se fabricaban con estas técnicas puedan llegar a un número mucho más amplio de personas. Después llega la fotografía, que te permite volver una imagen cualquier otro tipo de obra. Entonces, esto hace que sea mucho más amplio el público al que se puede llegar. Y esto es la reproducción técnica como tal, esa imagen que se puede masificar por medio de un aparato. Me disculpo con ustedes, perdón el cambio abrupto de tema, pero resulta que aquí está lloviendo, entonces si escuchan un ruidito de fondo que se oye como ruido de televisor viejo, es justamente eso, la lluvia. Y pues es algo que no puedo controlar. Bueno, como les venía diciendo, el fenómeno de la reproducción técnica de la obra de arte hace que sea de fácil acceso y esto es lo que considera Walter Benjamin justamente valioso y que rompe con la tradición, porque el objeto de la obra de arte deja de ser simplemente el objeto original al que no era fácil acceder, que no podías cargar una foto dentro de tu billetera de ese objeto. Si querías ir a verlo tenías que ir hasta el sitio donde estaba el objeto y justamente pues hace que esto sea como el acto revolucionario característico de esta época donde se empieza a dar esta reproducción técnica del arte. Entonces, por un lado, desde el punto de vista del materialismo histórico y que para Walter Benjamin es fundamental, es que rompe con la tradición de cómo es concebida la imagen en Occidente. Y esto es súper importante que lo tengamos presente porque para él esto es un valor revolucionario. Pero esto no solo es como esa ruptura con el uso tradicional de la imagen, sino que también tiene otro efecto y es que impide la transmisión de esa tradición. Y aquí es donde hay un punto de inflexión, porque ¿qué es lo que pasa? La imagen que es concebida fuera de la tradición se entiende como una imagen que está en contra de la tradición y en contra de todo, digamos que la herencia histórica y cultural que siempre hemos tenido. Y eso nos permite entender un poco por qué el arte de hoy en día, como veíamos en el último video en el que les hablaba de la exposición de la UNAM, se vuelve un arte transgresor, porque en el fondo está fundamentado sobre este tipo de pensamiento en el cual hay que acabar con cualquier, digamos, bastión de la cultura occidental tradicional clásica. Otro concepto muy importante que aparece en la obra de Walter Benjamin es justamente el concepto de aura, que no es solamente la autenticidad de la obra, sino que tiene que ver con la función que ejerce la imagen dentro de la sociedad. Me explico. Este es un análisis que no va tanto como a la imagen como tal, sino a la función que cumple dentro de la sociedad. Entonces, por un lado tenemos el valor de exposición y por el otro lado tenemos el valor ritual o cultual. Él no nombra más como un valor cultural. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Las imágenes que produce el arte y en general las obras de arte tenían un valor ligado al culto religioso, que esto se va perdiendo con el tiempo y empieza a valer mucho más su culto de exposición. Entonces, una imagen se vuelve imagen de culto a ser una imagen irrepetible o de alguna manera inaccesible, que no puede volver a ser hecha o no va a quedar igual a como se hizo en determinado momento, ya sea por su parte técnica, porque no es la misma persona la que la hace, y eso hace que tenga un valor de exposición y eso hace que la gente quiera coleccionarla. Entonces eso por un lado. Y por otro lado, pues el uso ritual que está relacionado con aquello que no nos es accesible desde nuestra materialidad. Recordemos que al ser un autor
ligado al materialismo histórico, nunca nos va a hablar de palabras que llevan hacia la trascendencia, no nos habla de la naturaleza, porque ellos creen que naturaleza y cultura son dos cosas diferentes, diferentes en el sentido de que son antagónicas. Entonces, la cultura es lo que hace malo al hombre. Recordemos a Hume, si no estoy mal, es el que dice este planteo. Si me equivoco, y les pongo abajo de quién es el que plantea más o menos esta idea de que el hombre no es malo por naturaleza, sino es la sociedad la que lo corrompe. Entonces, él no nos va a decir nunca referencia como a la realidad, porque él cree que la cultura es aquello que nos determina y que la realidad es algo a lo que no podemos acceder. Entonces jamás vamos a encontrar la palabra realidad, pero un poco lo que están sonando los rayos. Lo que él plantea es que justamente este tipo de imágenes tienen esos dos valores en cuanto al arte tradicional, y que las imágenes que tienen o que vienen, digamos, dictaminadas por su reproductibilidad técnica no tienen este valor. Entonces da lo mismo, por ejemplo, y es un ejemplo que él pone en el libro, si tú tomas una fotografía y de esa fotografía sacas 5 copias, esas 5 copias son exactamente iguales, no sabes cuál es la original. Entonces pierde como ese valor de la originalidad, y no puede haber un culto a eso, no puede haberlo ni un culto ritual, que es lo que él entiende como la parte religiosa, ni un culto en cuanto a su originalidad. Y dice algo muy interesante, y es que la percepción sensorial está condicionada por la naturaleza humana y la transformación técnica. Entonces, que en la medida en la que una imagen nos es más accesible, nos es más ordinaria también. Hay otro hecho aquí muy puntual y muy característico del materialismo, y es que él entiende la función de la imagen como una función representativa. Y justo pone un ejemplo en el libro que es muy interesante, y es que analiza una obra de Rembrandt, que es yo creo que de las obras más famosas que él tiene, se las pongo ahorita en pantalla, que es una clase de anatomía, y se llama así, clase de anatomía, si no estoy mal. Y dice que si un fotógrafo o un pintor actual o contemporáneo a su momento histórico pintara a un médico en un desayuno con su familia, seguramente no tendría el mismo impacto que tiene pues esta imagen de Rembrandt, de el médico en plena sala de cirugía, mostrándoles a sus estudiantes pues las diferentes características del cuerpo humano. Y ciertamente ahí toca un punto muy interesante, y es que lo que transmite la imagen es evidente. Y eso es un poco lo que él quiere reforzar, o sea, como que la función para Walter Benjamin de la imagen es justamente el de transmitir una representación. Pero entonces esto nos hace ver que deja de lado todo un, ¿cómo decirlo? Como siglos y siglos de simbolismo y de creación de imágenes alegóricas, y que no necesariamente lo que estamos viendo es la única lectura que le podemos hacer a la imagen. Entonces es un rechazo, los rayos, un rechazo justamente a la capacidad de la imagen que tiene de evocar otras realidades, no simplemente su realidad obvia, digamos que objetiva, ¿sí? Es un poco lo que pasa cuando vemos la representación de un bodegón. Les pongo ahorita un bodegón en pantalla. Pues evidentemente son un montón de frutas y de utensilios que podríamos encontrar en una cocina antigua. Pero entonces resulta que las frutas tienen un significado. No es lo mismo ver una manzana a ver, por ejemplo, esta otra naturaleza muerta que les pongo en pantalla, donde las
frutas y los distintos elementos están pudriéndose. Nos está hablando de cosas muy distintas, pese a que son objetos que encontraríamos en cualquier cocina. Entonces niega este carácter simbólico y trascendente del arte. Y dice justamente que la imagen tiene simplemente esa función de representar. Entonces, para él, lo que nos quiere dar a entender un poco con esto, y ojo aquí la trampa, ¿sí? Es que vale lo mismo la reproducción de una obra de arte en un periódico que la imagen original, porque finalmente simplemente nos está representando un algo. Pero si nosotros entramos a profundizar y analizamos lo que es estar enfrente de una obra de arte, es muy distinto. Lo que pasa cuando tú estás enfrente de una obra de arte, cuando estás enfrente de una representación teatral o en un concierto, la forma en la que se siente ese arte que estás experimentando es muy distinto que, por ejemplo, ir a un concierto es algo totalmente distinto a poner en YouTube la música de tu artista favorito. ¿Sí? No solo por la gente cantando, por cómo se oye, el nivel del volumen, sino que ves un poco más allá cuando te presentas, digamos que a la obra en vivo, ves un poco más allá, ves el esfuerzo del cantante, te das cuenta de cómo hace, cómo no hace, se convierte en algo de lo cual tú participas, diferente a cuando es algo que tú modulas a través de un aparato técnico. Entonces, creo que en el momento en el que estamos actualmente nos permite entender mucho más estas diferencias que de pronto en ese momento no eran tan, o sí existían más bien, pero él no las tiene en cuenta a la hora de escribir justamente porque para él no hay valor en aquello que viene de la tradición de Occidente. Él quiere negar esa tradición y siempre tenemos que tener presente eso. Bueno, y entonces por eso para Walter Benjamin es tan significativo la aparición de la fotografía y de hecho dice aparece al mismo tiempo que el socialismo, solo dicen en este ensayo que valga la pena hacer la aclaración, es un ensayo literario, no es un ensayo académico. Entonces aquí pasa otra cosa que es importante que la tengamos en cuenta y es que al ser un ensayo literario, al ser un ensayo, yo digamos que tiene esta libertad de análisis, que no tiene que demostrar con hechos que lo que está diciendo es cierto, pues encontramos muchos huecos en cuanto a el estudio riguroso de lo que son los movimientos del arte, él cita las cosas de memoria, son muy pocas las citas que hace de otros autores, realmente no hay como ese rigor académico de respaldar lo que está diciendo con hechos y profundizar en aquellas cosas que le pueden servir como argumento. Entonces aquí ya tenemos un punto, digamos, de alerta que es muy importante y que muchas veces en el campo de las artes a nosotros no nos hablan de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se entiende que el arte es el arte por el arte, ¿no? Entonces nosotros estamos en toda la libertad de hacer y de pensar y de decir cómo creamos que es. Pero cuando entramos, digamos, a las disciplinas que tienen que ver con las humanidades, todo lo que abarca la rama de las humanidades, vemos que hay un rigor en cuanto a la manera en la que se presentan las ideas. Y es aquí donde justamente se genera este vacío, porque se nos presenta este autor como la eminencia y aquel que sienta los precedentes históricos de cómo debe ser la relación entre arte y política, pero entonces resulta que no tiene profundidad en muchas de las cosas que sustentan el texto. Y ahí es cuando nos damos cuenta que nos han vendido porque replicamos algo de lo cual tristemente en la academia no nos han enseñado a pensar de forma lógica y entender que la estructura académica sirve justamente para poder exponer hechos fundamentados en una realidad accesible. Ese es el gran problema de todos estos pensadores
que vienen con la escuela de Frankfurt, incluso un poquito antes, y que gestan toda esta estructura del materialismo histórico y esta aversión hacia lo que es la tradición del pensamiento en todas sus vertientes, incluso en la vertiente cultural. Entonces ahí, queridos amigos, es donde encontramos como el talón de Aquiles de este pensador. Les voy a ir dando como ejemplos en los cuales evidentemente él presenta una idea pero no la respalda con hechos, y los hechos demuestran que lo que él está diciendo no es cierto. Y empezamos por aquí. Justamente él dice que la fotografía, como les venía diciendo, perdón ahí la parábola que hice, la elipse, la fotografía se gesta justo al mismo tiempo que el socialismo y que permite como la democratización de la producción de las imágenes en el arte. Él plantea que es así, pero resulta que, bueno, y hace otra, digamos, conclusión, sí, llega, digamos, que a otra conclusión, y es que justamente con la creación de la fotografía se politiza la imagen, la obra de arte. Pero esto no es cierto. Si nosotros nos devolvemos un poquito más atrás en la historia, vamos a encontrarnos con que el arte ya tenía una función documental y una función histórica y una función, por lo tanto, política. De hecho, cuando aparece la fotografía, la reacción que tienen los artistas es justamente crear un movimiento en el cual se hable desde la materialidad de la pintura, y ese movimiento es el impresionismo. Entonces, ¿qué era lo que buscaban los impresionistas? Mediante pinceladas rápidas, captar el momento presente en cuanto al color. Y esto pues era totalmente revolucionario para la época. Recordemos que en el momento en el que aparecen los impresionistas, el academicismo era muy fuerte. Poder entrar a exponer en una academia de arte o ser tenido en cuenta como artista implicaba cumplir con una serie de normas muy rígidas, y este sistema se estaba agotando. Entonces, un poco lo que se dan cuenta los artistas, que no les permitían, digamos, entrar a estos espacios justamente porque el tipo de imágenes que hacían no eran de acuerdo a los estándares que ellos tenían. Y por otro lado, ver la fotografía como una sustitución de su trabajo hace que ellos planteen y se replanteen totalmente la forma en la que hacen arte, y ahí nace el impresionismo. Pero no solamente pues es este nacimiento del impresionismo, y justamente pues aquí tenemos como este giro tan importante en la historia del arte, porque empezamos a ver unas manifestaciones artísticas que no corresponden con la representación de la realidad, y es lo que pasa en el impresionismo. Pero fuera de esto, este cambio, si bien sí tiene que ver como con ciertos factores dentro de la sociedad francesa, porque ocurre en Francia, que por un lado pues es como este academicismo tan riguroso, y por otro lado el surgimiento de la fotografía, lo que hace que se detone, digamos, esta revolución artística. Tenemos antecedentes de la relación de política y arte antes del surgimiento de la fotografía. Y aquí es importante ver una cosa: lo que él está intentando hacer es hacer una relación histórica entre socialismo y fotografía. Pero realmente el arte sí ha hablado mucho sobre política desde mucho antes de que esto se diera. Y un ejemplo de esto lo encontramos justamente en el arte neoclásico y en el romanticismo. Entonces les voy a mostrar ahorita dos obras. Una es del academicismo francés justamente, que es esta obra que les voy a mostrar, que les pongo en pantalla, que es el asesinato de Marat, de Jean-Claude David, un artista francés muy importante en la época de la Revolución Francesa. Es la muerte justamente de uno de los líderes de la Revolución Francesa, que lo asesinaron en una bañera, y bueno,
aquí nos lo representa como un mártir justamente de la revolución. Tenemos otra obra que es muy importante, también Revolución Francesa, que es La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix. Este es otro periodo, hablamos que Jean-Claude David y La muerte de Marat es neoclásico. Aquí con Eugène Delacroix tenemos el periodo del romanticismo, que fue un movimiento muy grande en términos artísticos y que justamente nos está hablando del momento en el cual el pueblo se alza en contra de sus anteriores líderes para buscar su libertad y su emancipación. Es una obra claramente de tinte político. Y aquí quiero que vean una cosa, y es que no menciona estas dos obras Walter Benjamin en su libro, quizás porque son revoluciones, o la Revolución Francesa específicamente es una revolución que no es una revolución socialista, es una revolución liberal, una revolución que tiene un enfoque hacia la separación del Estado de la religión y posteriormente la gestación de lo que es el libre comercio y esto pues es un periodo bastante largo en la historia, todo lo que sea como el asentamiento de la Revolución Francesa y un poco no solo a nivel económico que se instaura este modelo como del capitalismo fuertemente, sino que también con respecto a la función del Estado y a la forma en la que está organizado el Estado, que deja de ser un estado de monarquías. Recordemos que veníamos de monarquías absolutas. La Revolución Francesa justamente se da por el agotamiento de la falta, digamos que de entendimiento entre el pueblo francés y su monarquía, y viene pues ya la instauración del imperio francés en manos de Napoleón, después de que se dan como todas estas revueltas en Francia, justamente. Entonces, interesante ver que no tiene en cuenta este papel político del arte que fue tan importante y sentó un precedente tan grande para Occidente, porque era una forma de enaltecer la revolución política que se está dando en ese momento. Estas dos obras de arte representan justamente eso, es la creación de una nueva narrativa donde lo idílico es morir por el Estado, como pasa con Marat, y liberarse del yugo de la monarquía, como pasa en La libertad guiando al pueblo. Habla que también la fotografía tiene este valor de documentación, distinto como al valor de la pintura. Pero pues esto también es mentira. Resulta que tenemos cuadros que servían como documento. Y les voy a dar 3 ejemplos puntuales. Alberto Durero hizo un autorretrato de sí mismo, que es el que están viendo en pantalla, como documento para su matrimonio. En esa época se acostumbraba que se hacía una pintura del matrimonio para, digamos que, representar no solamente esta alianza, sino que también servía como un papel oficial donde se hacía público que se iba a celebrar el matrimonio entre estas dos personas. Entonces tenemos este cuadro de acá, que es justamente eso, es la representación de esas nupcias que se iban a contraer entre ellos dos y el documento público que hacía, digamos, de garantía que esto era una acción de mutuo acuerdo. Y él dice que un poco lo que pasa es que las fotos en los periódicos tienen un pie de página que nos habla justamente de ese valor político de la imagen, pero resulta que los cuadros también tenían este valor político, incluso dado por el mismo título de la obra. Entonces tenemos, por ejemplo, La delegación de un pueblo vencido, que es la obra que ustedes están viendo en este momento en pantalla, creada por Jean-Léon Gérôme, un artista perteneciente al academicismo francés. Es una obra que nos muestra justamente la acción de colonialismo que tuvo Francia en el siglo de 1800 y que se dio bajo el mando de Napoleón III en el sureste asiático.
Entonces esta obra de arte sirve como la documentación de que se dio esa visita, como un acto oficial de la rendición de ese pueblo ante el emperador. Por otro lado, tenemos esta otra obra de Francisco de Goya, el artista español. En este caso hablamos de romanticismo español. También en 1814. Esta obra se titula El 3 de mayo de 1808 en Madrid, los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío. Este cuadro nos habla de las guerras de independencia española cuando fue invadida por Francia, que se dieron entre 1808 y 1814. Y es un documento histórico de lo que pasó justamente con esa masacre. En el momento, los franceses, el ejército francés, toma rehenes a civiles españoles y esto genera que justamente en esta fecha se organicen las guerrillas para combatir a los invasores, las guerrillas españoles que permiten la gestación de su independencia. Entonces, como vemos, el arte sí tiene esta función política que es mucho más evidente a partir del siglo XVII y en el siglo XVIII, con todos los cambios que hay con respecto a la organización política en Europa, y después también lo tenemos no solo en Europa, sino también en las Américas, y el arte adquiere ese carácter político, de denuncia de lo que está pasando, muestra de la realidad que se vive en los distintos países donde hay conflictos y revoluciones. Entonces aquí la fotografía pues no ha inventado nada realmente. Sí tiene una ventaja y es que es una manera mucho más eficiente de producir una imagen, pero vemos que justamente este papel preponderante que intenta darle Walter Benjamin en su ensayo no es o no corresponde más bien con la realidad vivida en la tradición occidental con respecto al arte. Después nos dice que el arte en Occidente tenía justamente la función de ensalzar la bella apariencia. Si bien esto se puede cumplir perfectamente cuando hablamos de movimientos como el rococó, como vemos en las imágenes que les acabo de poner en pantalla, nos están hablando de realidades muy complejas, de dolor, de guerras, de incertidumbre. Entonces, no es una idealización lo que pasa en estas imágenes que vemos. Por lo tanto, se cae esta idea de que el arte es la idealización, la bella apariencia, que es algo que él nombra y digamos que acusa al arte tradicional justamente de esto en el capítulo 8 de su ensayo. En el capítulo 10 nos habla de la democratización del arte. Entonces, un poco lo que él plantea es que con las innovaciones técnicas y la facilidad de reproducción de la imagen se democratiza el arte y cualquiera puede producir una imagen, cualquiera puede ir y escribir en un periódico, no tienes que ser un gran literato para que te publiquen una columna de opinión en el periódico del pueblo. Pero esto presenta dos problemáticas, que cuando las personas se vuelven productores y críticos también de las imágenes, se pierde, digamos, que ese valor tradicional del que él tanto habla, esa aura de la imagen. Y tiene otra dificultad que él lo que hace es citar un texto de Paul Valéry en el que pues, Paul Valéry profundiza un poquito más en esto, y es que se producen tantas imágenes y tanto contenido cultural que en el fondo es un contenido basura porque no tiene la calidad que normalmente tienen las producciones artísticas. Por un lado, a los artistas les es mucho más difícil destacar por la cantidad de ruido que hay. Y por otro lado, se pierde esta idea del artista como genio, como aquel persona que tiene este talento excepcional y que por lo tanto resalta. Y esto, pues en esto sí le hallo la razón, evidentemente con la capacidad de producir imágenes que se tenía
en el momento en el que él escribe y como se tiene ahora, se pierde un poco esta noción del artista y del valor del trabajo del artista, sobre todo. Entonces, claro, como yo puedo coger, digámoslo, pongámoslo en términos de ahora, coger y decirle a una IA que me produzca esta imagen, pues yo prefiero pagar mi membresía en esta inteligencia artificial que me produce las imágenes que necesito, que pagarle a un artista por su tiempo, por su comprensión de mi idea, por todo el proceso que lo lleva a crear una imagen. Una imagen la tengo en 5 minutos y la otra me demora un mes en conseguirla. Entonces, sí hay una pérdida del valor del trabajo que hay detrás del arte con la aparición de la reproducción técnica de la obra. En esto él tiene razón y pues es un tema en el que no me voy a meter ahorita a profundizar porque implica como muchas otras cosas y nos desviamos un poco del análisis que estamos haciendo con respecto a la relación de arte y política. Y en estos términos, la distinción entre el autor de una obra y el público se vuelve funcional o circunstancial. Eso es lo que afirma Walter Benjamin. Y aquí pasa una cosa y quisiera ya cerrar con esta reflexión. Habrá un segundo video sobre este tema y lo que les digo viene como una serie, pero creo que con respecto a lo que hemos visto voy a dejarlo hasta acá. Y es que justamente lo que les hablaba ahorita del valor del trabajo del artista se pierde y se vuelve algo de las circunstancias. Y eso hace que el artista tenga que renunciar a muchas cosas propias de sus inquietudes como artista para satisfacer lo que quiere el público. Se vuelve una relación de oferta y demanda. Y es algo que es muy complejo y por lo cual perdemos, digamos que, la riqueza que tiene el arte y terminamos pues consumiendo el tipo de cosas que se consumen ahorita en cuanto al arte. Y justamente el arte en el sentido clásico es esa capacidad que tienen ciertas personas de volver lo ordinario extraordinario. Entonces, quiero que cerremos con esta reflexión. Lo que vemos con esto es justamente que este tipo de pensamiento es la base del arte contemporáneo actual. Por eso tenemos un arte que es contestatario, que no le interesa hacer una revisión juiciosa en cuanto a la historia tradicional del arte, que lo que hace es transgredirla en la mayoría de los casos, que siempre busca tener esa función política o social. Y justamente pues viene de aquí, viene de todo este planteamiento ideológico que está como base fundamental de lo que nosotros recibimos en las universidades como formación en artes. Se pierde la riqueza cultural que había, el desarrollo de muchas técnicas, y no solo lo digo a nivel de las artes plásticas, sino también pues lo he hablado con otro tipo de artistas. Tengo una amiga que ella es cantante de ópera y justamente hablábamos de esto el otro día, de cómo se pierde el estudio de la técnica por esta necesidad que se generó de adaptarse al consumo masivo. Y ella me comentaba que lo que eran los antiguos cantantes de ópera eran tan escasos porque se requería de una capacidad de proyección de la voz que no tiene todo el mundo y que en la actualidad se encuentran voces muy bonitas pero que no tienen esa capacidad de proyección que se tenía antes. Antes no se usaban micrófonos, entonces tenían que ser voces que tú pudieras escuchar de manera buena, digamos que tuvieran la suficiente potencia para oírse en un teatro gigante al que le cabían 1000 personas. Y eso se ha perdido la técnica para poder cantar de esta manera, la técnica para desarrollar los pulmones de esta manera, justamente por esta negación de la historia, por esta aversión a la tradición cultural. Y esto tristemente es el resultado de cómo se han bajado todas estas ideas de la escuela de Frankfurt a nuestra realidad. Entonces, por eso la música que se produce ahora es una música que tiene una base muy plana, muy simple, que todo el mundo identifica en todas las canciones, que más o menos todas nos dicen lo mismo, que se vuelven más populares pues por qué tan irreverentes sean.
y no hay un cultivo de la virtud. Y eso es lo bonito del arte y lo que hace que, digamos, un artista quiera dar su vida por su arte. Y es justamente porque siente que se pule a sí mismo a través de lo que hace. Y si no existe ese sentimiento, pues no estás haciendo arte. Esa es la triste realidad que hay detrás de todo eso. Entonces tenemos generaciones de artistas muy frustrados porque no logran dar con ese deseo vital de ser el mejor en lo que hace. Porque en el fondo el artista siempre tiene ese deseo de ser perfeccionista, esa orientación hacia la magnanimidad. Y es justamente de llegar a ser tan bueno en lo que haces que hagas parecer fácil aquello que es difícil, aquello que te ha costado mucho, 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 mucho tiempo y mucho esfuerzo y muchas horas de dedicación, cultivarlo, que era el sentido original del arte. El arte siempre estuvo orientado a buscar la excelencia del valor humano y justamente el contenido del arte, independientemente de la parte religiosa, es buscar resaltar eso que nos hace humanos, esa capacidad que tenemos de estar todo el tiempo reflexionando y buscando mejorar y entendiéndonos a mayor profundidad. Eso es lo que refleja el arte. Y justamente las obras de arte que son considerados clásicos de la literatura, clásicos de la pintura, clásicos de la música, reflejan esa humanidad, esos sentimientos que no pudieron haber sido representados de mejor manera que en esa sinfonía, que en esa obra de teatro, que en esa imagen, en esa pintura y en ese fresco. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campanita para seguir recibiendo más información desde este lado de la batalla cultural. Otra reflexión antes de despedirme que quiero hacer, y es justamente hacia los artistas, invitarlos a que tengan una postura crítica frente a lo que están haciendo hoy en día y frente al potencial que tienen, porque evidentemente uno es consciente de cuando está siendo mediocre con su arte. Bueno, no es más por hoy, me despido. Recuerden, mi nombre es Susana Rueda. Les agradezco que me sigan, que no solo me sigan, sino que me ayuden a compartir este video para poder llegar a más personas. Si conoces a algún artista frustrado, dile que este canal es el lugar para él, para que pueda entender un poco de dónde viene su frustración y aquí nos limpiamos las lágrimas mutuamente.